American Idiot. Pues sí, estamos en una sociedad de idiotas. Estamos viendo que la idiotez se impone mediáticamente a las cuestiones que estamos observando. La gente no entiende lo que se dice. La gente se mantiene necia frente a muchas cosas. Por un lado, un sector de la población que no entiende cuestiones requeridas para para lograr sobrevivir. Mucha gente dice: yo no creo que la enfermedad del COVID-19 exista. Por otro lado, mucha gente, entre ellos los medios de comunicación, nos han dado a entender que están totalmente desconectados con la realidad. Y bueno, finalmente también un dato medio inconsistente que estamos viendo un poquito ya viendo todas las situaciones. De hecho, hoy tuve una discusión bastante fea con un personaje de mi familia que básicamente se ha dedicado a decir que el presidente únicamente quiere apoyar a los huevones, y y que aparte quiere hacerlos pagar impuestos, y que malditos huevones que van a recibir los apoyos del presidente, que en lugar de pedir que busquen trabajo y que Dios nos ayude, y que si no, que el presidente nos eche la mano directamente, de una forma bastante vil y bastante hipócrita. Profieren ese tipo de insultos a quien ellos creen que está buscando de alguna manera beneficiarse de sus posiciones políticas, o por defender a la gente que no tiene nada. Y así piensa una gran cantidad de personas de muy bajos recursos intelectuales, pero que afortunadamente nacieron con ventajas, o tienen ventajas no trabajadas por ellos, no logradas por ellos mismos. Entonces, pues un mensaje: no sean hipócritas, y mucho menos, si van a discriminar, traten de discriminar por lo menos a alguien que sea menos apto intelectualmente que ustedes. ¿Para qué? Para que no acusen de recibido las personas el insulto. Y bueno, sí da coraje, da mucho coraje. Y bueno, por otro lado, los datos de México hoy nos dieron una inconsistencia que cualquier persona que estaba tratando de predecir el fenómeno en México hoy se llevó un chasco monumental. ¿Por qué? Porque traíamos una curva sostenida de incremento de casos, de 50 casos más cada día. Hoy estábamos esperando más o menos 3.600, 3.700 casos, y nos dan una cifra de 3.441. La única forma de arreglar nuestras curvas sería que mañana, de un día para otro, tuviéramos 4.100 casos. Se me hace complicado. Yo soy de las personas que venía sosteniendo esa parte de lo que explicó López-Gatell en días pasados, y de hecho puedo decir que yo ya lo había comentado hace más o menos 20 días.
Bueno, hoy voy a tratar de hacer más sencillo el tema de más sencillo la explicación de López-Gatell. Entonces, es parte de las cosas que tengo yo bajo el tintero. De las cosas que quiero revisar, explicar lo que dijo López-Gatell de una forma más sencilla, porque lo que vimos es que por lo menos los medios de comunicación no lo han entendido. Entonces, hoy vimos una serie de declaraciones bastante increíbles, sobre todo después del esfuerzo de comunicación que hizo el subsecretario Hugo López-Gatell. Bueno, pues básicamente voy a hacer un ejercicio matemático básico en el cual vamos a tratar de explicar esta situación de una forma, pues digamos, como dicen por ahí, for dummies. Tomemos en cuenta que cada bolita son 10 personas. Entonces, si tenemos 10 bolitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos hablando de un total de un universo de 100 personas. Vamos a tomar una consideración. Todas estas personas son infectadas por el COVID. Es decir, todas estas personas tienen COVID. Las 100 personas. Ok. Bueno. Entonces, tomamos una consideración. Estas son las personas que necesitan atención médica. ¿Por qué? Pues porque demuestran síntomas del COVID. Entonces, si estas personas son las que nosotros empezamos, se les hace una prueba y además, al mismo tiempo, este es el sistema Centinela, al mismo tiempo llegan otras 200 personas que están infectadas de otra enfermedad. Puede ser influenza. Y a estas también se les hace la prueba. Entonces tenemos que a 40 personas se les hace la prueba. En realidad ahorita la proporción es de 8 de 10, o sea, a 100 personas se les hace la prueba y 2 salen, más bien de cada 10 personas que se les hace la prueba, 2 salen con COVID. Conforme vayan pasando los días, esta tendencia se va a igualar y después la mayoría de los casos van a ser COVID. Entonces vamos a tomar en cuenta un caso ya más extremo, que sería que haces la prueba a 40 personas y de estas 40 personas 20 son positivas al COVID. Ok, estas 20 personas, 10
necesitan hospitalización y otras 10 necesitan una atención ambulatoria. Bueno, además de estas 10 personas, que de esas 20 personas, hay un porcentaje de personas que van a requerir, se cayó un plumón, no lo encuentro, bueno, van a requerir o por su cercanía van a hacer la prueba aunque no presentan síntomas. Entonces vamos a tener otras 10 personas positivas y entonces vamos a lograr 30 casos confirmados. Pero van a existir otros 70 que nunca van a ser estudiados porque o son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. Entonces, generalmente a estas personas no se les hace la prueba y entonces nunca se tiene este dato. ¿Ok? Bueno, si esto sucede, tenemos un porcentaje de la población que nunca será diagnosticado. Nunca es diagnosticado. Y este número de personas generalmente se estima, y en todos los países ocurre lo mismo. Es decir, no es un tema de que México esté ocultando cifras o de que hoy debamos de poner a México con 26,000 e igualarlo o triplicar el número de casos que tiene Brasil, que más o menos al día de hoy Brasil tiene 18,145, entonces México ya estaría más arriba. Aplicando el factor de la gente que se puede diagnosticar, también Brasil presenta la misma situación. Entonces, si Brasil tiene 18,000 casos, la realidad en Brasil es que hay aproximadamente 100,000 o 120,000 o 140,000 personas que tienen el virus. Y eso, por un lado, una buena cantidad de esas personas son asintomáticas, no van a presentar síntomas, pero una buena cantidad de esas personas sí van a necesitar la atención médica en algún momento. Entonces, si tomamos en cuenta eso, prácticamente estamos viendo que un gran porcentaje de la gente no va a ser nunca diagnosticada, y no es que México esté haciendo las cosas mal. Quiere decir que por el comportamiento de la enfermedad vamos a tener casos confirmados y casos estimados. Esa diferenciación es importante que la sepamos distinguir, porque a partir de los siguientes meses vamos a estar viendo una cantidad cada vez mayor de casos, sobre todo en México, y vamos a pensar que quizás en una población de 130 millones pues tenemos muy pocos casos y la posibilidad de infección es muy baja. No, lo ideal es tener en cuenta que la mayoría de los infectados no están siendo diagnosticados y entonces hay un riesgo de contagio mucho mayor, porque la realidad es así: la mayoría de los casos no van a ser diagnosticados
y no lo van a hacer nunca. Es decir, si ellos nos dicen que 4,000 millones de personas se van a infectar, quizás podemos llegar a diagnosticar más o menos 500 millones. El resto nunca van a ser diagnosticados. Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo López-Gatell, nosotros vamos a poder estimar que si hoy llegamos a 1,600,000 casos confirmados, nosotros hoy como humanidad, el mundo hoy en día está por arriba de los 12 millones de infectados, y esa es la realidad clara, precisa, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, México hoy tiene 3,441 casos. Ahora vamos a tocar el tema de la cifra de hoy, porque la cifra de hoy no concuerda con la curva que venía presentando el país. No concuerda para nada con la curva que venía presentando el país, y eso es complicado porque hoy tenía la intención de presentar la curva o la predicción por día, e íbamos a ir corrigiendo cada día para ver cómo se iba comportando la curva. Hoy en la noche tenía la pretensión de hacerlo, pero el dato de hoy rompe completamente el esquema y tendría que esperar a mañana para corregirla y presentar un poco esta curva y darles una visión predictiva de los casos. La publicaré yo creo que al día de mañana para que ustedes puedan ver cuántas personas se espera que el día sábado estén infectadas o con casos confirmados, y quizás podríamos agregar también el número con el factor que nos dio López-Gatell, pero lo veo bastante pobre, el número de casos estimados. Lo podríamos hacer. Entonces, me gustaría esperar al día de mañana para presentar esas gráficas. Ahorita voy a presentar un poquito de las gráficas que mandamos ayer. El día de ayer mandamos, primero vamos a poner la gráfica, la voy a poner aquí en el hilo del video, y ahí va. La voy a poner en el hilo del video para que podamos darle un seguimiento. A ver si se puede, porque no me da oportunidad. A ver si lo relanzo. Entonces vamos a ver una revisión de datos, sobre todo al día de hoy, con las matrices que hicimos ayer. Entonces el día de hoy tuvimos, bueno, primera cuestión que hay que revisar. Tenemos una curva mucho menos pronunciada que la de otros países. No, definitivamente no permite hacer la copia. A lo mejor si la hago acá arriba, ahí está. Entonces ahí va la curva. Ok. Vamos a ver primero los casos acumulados el día de hoy. No me deja.
No voy a poder. Entonces, bueno, los casos, el caso es que las curvas de crecimiento de México son mucho menos pronunciadas que las curvas que estamos viendo en Estados Unidos, Italia o Francia. Más bien Italia o España. Aquí tenemos, vamos a ver primero nuestras gráficas. Aquí tenemos las fechas desde el 28 de febrero que se dieron los primeros casos en México hasta el día de hoy. Con sus casos acumulados podemos ver que al inicio fueron casos aislados que no seguían ninguna tendencia, por ejemplo 11, 15, 12, 29, luego 11. Entonces ahí todavía no marcamos como una tendencia de casos que pudiéramos nosotros tomar como una tendencia clara o estimable, pero conforme fueron incrementándose los casos, aquí ya viene un incremento sostenido. 39, 48, 65, aquí una baja, 60, 51, 38, para que vean que los datos tienen todavía algunos problemas. Luego 70, y luego de ahí ya viene sostenidamente creciendo a 110, 132, 131, 145, 101, 121, 163, 132, 178, y aquí viene muy clara la curva hacia arriba, que son 253, 296, 346. Si ven aquí tenemos un incremento de cada día más o menos de 50. Ahí es donde uno explica generalmente la curva exponencial, que es una curva exponencial muy leve, muy leve. De hecho, se las voy a poner no aquí, sino acá. Acá les puse una curva. Estos son los casos acumulados día con día desde el día 1 de contagio. México está acá abajo y junto a Estados Unidos pues tenemos prácticamente lo perdemos. Entonces nada más lo ponemos ahí para que podamos ver dónde está ubicado México en su factor de gravedad. Pero desde el caso número 100, también México, si ponemos aquí a Italia, que son tratamos de comparar los 24 días que lleva México con contagios. Saludos, Ricardo. Esos 24 días los tratamos de comparar aquí con los primeros 24 días de cada país. Al día de hoy, México en el día 24 tiene 3,441 casos. A partir del caso número 100, es decir, tomamos desde el caso número 100, no tiene caso empezar de los primeros casos. ¿Por qué? Por lo que les venía diciendo, los primeros casos no muestran una tendencia. Donde ya se muestra una tendencia de casos, me falta una gráfica de casos acumulados para que lo vean. La tendencia de casos de México es muy baja. Entonces, para el día 24, a partir del número 100, Brasil tenía 11,132 casos. México solo 3,441. Para el mismo periodo, Estados Unidos tenía 103,321. Es decir, casi Estados Unidos tenía 30 veces los casos que México. España, a ver, aquí me perdí, son 103,000. ¿Por qué está así? Punto 24. 103,000. Está mal esta gráfica. A ver. Ahí están los datos, están correctos.
Vamos a rehacer la gráfica. Vamos a eliminarla. Aquí va. No entiendo por qué pasó esto, pero la vamos a eliminar y vamos a hacer de nuevo la gráfica. Ahí, para los que no sepan hacer estas gráficas, pues está muy sencillo, sobre todo con Excel. Ahí está de nuevo. Ahí quedó bien, ahí quedó perfecta la gráfica. Ahí está. Ok, repito. Para el día 23, México tiene 3.441 casos. Para el mismo día, para el mismo tiempo que transcurrió desde el caso número 100, vamos a ponerle el título al gráfico, mayúsculas para que se vea mejor. Estas fallas luego de Excel no se pueden entender. Para el día número 23, los Estados Unidos tenían 103.000 casos desde el caso número 100. España 42.000 e Italia 27.000. Es decir, cuando tú ves una gráfica donde Ciro Gómez Leiva pone a México entre España e Italia, obviamente está mintiendo. Sobre todo cuando te dice que desde el caso número 100 está dándose una diferencia y a México lo ponen entre Italia y España. ¿Por qué mienten los medios? Pues porque están haciendo política, porque están mintiendo y porque esperan que no haya una respuesta. Ahora, si nosotros comparamos a México con Brasil en el mismo periodo, vemos que México es esta línea azul y Brasil tiene una línea mucho más ascendente, es decir, nuestra curva es mucho más plana. Ajá. Entonces, si nuestra curva es mucho más plana, quiere decir que los casos pues son menores y que el contagio en México tiene una velocidad mucho menor. Ahora, vámonos desde el caso número 1000, que ya son datos más consistentes. Aquí están los primeros 1000. De hecho, México tiene desde su caso número 1000 12 días. Brasil tiene desde su caso número 1000 21 días. Estados Unidos 31 días. España 33 días. E Italia 42 días. Esto lo acabamos de modificar. Ajá. Ahora, si nosotros vemos los casos acumulados desde el día 1000, vemos a México aquí porque tiene menos días desde que llegó a su caso número 1000. Igual, si partimos del caso número 1000, México sigue manteniendo una curva. Ah, no, México está aquí abajo, está abajo de Brasil, no se ve. Tiene una curva muy, muy, muy pequeña. Y si tomamos los primeros 12 días, que son los días que México lleva con 1000 casos, a México lo ponemos aquí abajo. Sigue estando desde el caso número 1000 por debajo en la tendencia. Miren, por aquí se ve un rebase tremendo, que este es el punto de inflexión de los Estados Unidos, el punto 7, que es aquí, 4226. Ese es su punto de inflexión, 4226. Aquí está, que se dio el 16 de marzo, que fue cuando en Estados Unidos empezó a haber un contagio muy acelerado, y se nota claramente aquí cómo los Estados Unidos iban igual que Italia en su velocidad, y de repente se viene una transmisión acelerada, que es la que tiene a los Estados Unidos en estas condiciones. En 12 días los Estados Unidos pasaron de 1000 casos a 24.000. En esos mismos 12 días España pasó de 1000 a 18.000, y en esos mismos 12 días México pasó de 1000 a 3400.
Entonces, si tomamos en cuenta que esta curva está mucho mejor, es mucho más estudiable, mucho más entendible, vemos que México trae una velocidad de transmisión 10 veces menor a la de los Estados Unidos. Y así podemos hacer una diferenciación. Esta tabla la tengo para que la puedan revisar y copiar. Le puse un link de Google Drive. Entonces, para que la puedan revisar todo el tiempo. Y aquí voy a poner la otra tabla que va a tener los datos de predicción de México, que no la quise publicar hoy por los datos inconsistentes. Y vamos a poner también ya una curva de la Ciudad de México comparativa con Nueva York. Esa es otra que vamos a hacer. Ajá. Ahora, desde el caso número 1000, México y Brasil, más o menos, si se dan cuenta, al principio México iba más rápido que Brasil. Pero después Brasil empezó con un punto de inflexión. ¿A qué se debe el punto de inflexión? Pues prácticamente a que se salió de control el tema del COVID en la ciudad de Sao Paulo. En este momento estamos presentando el mismo desarrollo en la Ciudad de México. Por eso quiero hacer una comparativa de urbes. Creo que es necesario que hagamos una comparativa de Wuhan, Nueva York, Sao Paulo, Madrid y quizás la región de Italia, que en este momento se me fue el hilo del nombre. Entonces voy a hacer una cifra o una tabla por regiones, por estados. La Ciudad de México es un estado, el estado de Nueva York es otro estado, Wuhan es la provincia de Hubei, que también se puede manejar como estado, y lo mismo la región que ahorita perdí el nombre y la comunidad de Madrid. Creo que sería bueno hacer esa comparación porque la Ciudad de México tiene una tendencia muy similar y también puede llevar a México a un tema de crecimiento acelerado. Ahora, vamos a ver otras gráficas. Aquí tenemos contra una curva exponencial. Obviamente uno no puede decir que esta curva es una exponencial. ¿Por qué? Porque es una línea de tendencia más bien. Y esa tendencia lo que tenemos que hacer es sacar su modelo matemático, que es lo que estamos haciendo para ver cómo ha cambiado. Pero a ver si me puedo acercar tantito. Me voy a acercar con el zoom. Me voy a acercar aquí está. Aquí es lo que les decía. Si ustedes se dan cuenta, podría dibujar en esta zona aquí. A ver si me voy a acercar todavía un poquito más. Vamos a tratar de acercarnos más al gráfico. Esperen un poco, porque estoy haciendo unas cosas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la línea llevaba una tendencia que nos iba a dar una curva que se iba a acercar a la tendencia exponencial. Pero de repente hubo un viraje, otra vez hacia achatar, hacia aplanar la curva, que eso fue lo que ocurrió hoy, que nos saca de balance. Saca de balance todos los números porque no podemos hacer un cálculo de este movimiento. A menos que mañana se regrese a su curva, es lo que les decía, que hubiera 650 casos, no vamos a poder darle un seguimiento, ni nuestro modelo matemático nos va a salir. Créanme que fue casi como
como decir, bueno, ¿por qué no hubo más contagios? Y bueno, pues la verdad es un análisis, no es querer que salga como nosotros queremos, es lo que está pasando. Y bueno, si vemos aquí la curva de los Estados Unidos, vamos a ponerle aquí, agregar la línea de tendencia y vamos a ponerle su exponencial. Ay, ¿ahora qué pasó? Un montón de fallas, ¿eh? Agregar la línea de tendencia y me quita la... No. Bueno. Aquí hay una... Esta es la tendencia de Estados Unidos. Ayer la teníamos bien. Hoy cambió. A ver si no me deja manipular esta parte. Miren, ni porque estoy buscando evitar el sonido de los perros, lo logramos. Están desatados los animales. Bueno. Los Estados Unidos traen una velocidad más alta que la de la curva exponencial y eso era lo que quería que viéramos, una comparativa de estas dos gráficas, porque realmente se están dando ahí, yo creo que la vamos a volver a borrar. Va para atrás, va para atrás. Ahí les estoy dando. Ah, ya, es que se borró un dato. ¿Quién sabe por qué se borraron esos datos? Es 4226, que fue cuando quise mostrarles esa parte, ¿no? Ahí está ya. Ahí está, ya quedó. Bueno, si ven, los Estados Unidos sí van por encima de la curva exponencial. Finalmente, aquí la curva exponencial se va a encontrar con la línea de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la curva exponencial está basada en los datos que nos están dando todos los días. Entonces, predecir el comportamiento de los Estados Unidos pues es mucho más sencillo porque ya lleva una tendencia muy clara, realmente clara. Saludos Sergio. Brasil, por ejemplo, tiene una curva más achatada y si vemos aquí a los españoles tenían una curva más rápida que la exponencial y de repente se alejaron de esa tendencia. Esto es muy sencillo de ver, igual en Italia. Y entonces ahí está esta diferencia. Bueno, en vista del éxito obtenido y de transmitir en Excel nuestro manejo del Excel, pues tenemos ya esta situación. Ahora, cifra de fallecimientos por día. Desde el día 1, aquí sí México está en sus tendencias. Vamos a acercarnos un poquito más. En los primeros 17 días desde el primer fallecimiento, México tuvo 194 muertos, que son los que tenemos ahorita. En el mismo periodo, los Estados Unidos tuvieron 87 muertos. Es decir, México sí se encuentra más alto en el número de fallecimientos que los Estados Unidos en sus primeros 17 días desde el fallecimiento número 1.
pero está muy por debajo de estas dos líneas, que esto es Brasil, que tiene la misma tendencia en fallecimientos que Italia, más o menos, porque aquí hubo un disparo hacia arriba de Italia, un punto de inflexión, y España. Aquí podríamos poner una más que nos marque desde el fallecimiento número 100, que más o menos sería aquí. Vamos a copiarnos estos datos. Estos son desde la primera muerte. Vamos a cambiarlo. Lo vamos a copiar acá abajo. Y bueno, desde la muerte número 100. Y aquí podemos hacer otra gráfica desde la muerte número 100, que es esto. La muerte número 100, que es aquí, de Brasil. Y ahí podemos inmediatamente hacer un comparativo. Brasil contra México. Y México, en este caso, va más rápido que Brasil. La muerte número 100, aquí está, es esta. México en este caso va casi igual, un poquito menos que los Estados Unidos, pero sí hubo un tiempo en el que se puede comparar. Fíjense cómo es cercana la tendencia de muertes entre México y Estados Unidos. Ajá. Son muy parecidas, muy similares. España, por ejemplo, tuvo una mortalidad muy alta desde que se presentó el caso número 100 hasta comparar con esta línea, ¿no? Italia, bueno, Italia es el número 1, fue el más disparado, pero España se los llevó completamente. Ahí les estoy dando unos tips de cómo usar Excel, ¿eh? Miren, desde la muerte número 100 han transcurrido 37 días para España y 5 días para México. Vamos a hacer nada más la gráfica de estos 5 para que nos dé una gráfica muy cerquita, muy de cerquita, un vistazo bien esto no es consistente. Ya vi por qué. Suprimir, vámonos. Hay que hacer ahí un cambio. A las series que no son así los datos.
Fíjense cómo se empezó a dificultar aquí, pero bueno, ahí está. Este es te leo, Richie, espérame tantito. Bueno, este es el caso de México en sus primeros 5 días. No sé por qué el Excel nos presenta de repente algunas diferencias. Esta es increíble. Ahí está. Esta era la gráfica que queríamos sacar. Miren, como México, ahí, desde la muerte número 100, se encuentra tan pegado a Italia. Y muy por debajo de Estados Unidos, aunque cerca, y de España y Brasil. Es decir, si se dan cuenta, solo España tuvo una velocidad de mortalidad o de muertes muy grande. Entonces, esa situación nos hace ver que México, pues, primero sí tiene una mortalidad alta. Aquí en los datos vamos a ver otras series de datos. Por ejemplo, México hoy tiene 5.64% de mortalidad. Brasil 5.26%. Es decir, en México mueren más personas por COVID porque llegan realmente con una problemática de salud al hospital. También se puede deber a la política del gobierno. Estados Unidos 3.56%, pero en el caso de España tienen 10.8% de mortalidad y Italia 12.73%. O sea, la mortalidad es muy alta en estos dos países que además empezaron con su curva casi iguales. También en fechas, miren, 15 de febrero y 15 de febrero. Dice: checa tu WhatsApp, te mandé una nota y dudo que no haya más casos como ese que no son declarados como COVID. No, bueno, claro que siempre va a haber casos que son COVID y que no son declarados. De hecho, en el mismo Estados Unidos han dicho que hay gente que llega al hospital y es mandada a su casa diciendo que es una gripe leve y al final terminan teniendo COVID. Bueno, el caso es que Ciro Gómez Leiva miente en sus noticieros todos los días, miente con las cifras que da, miente rotundamente, miente. Y ayer, de la declaración de López-Gatell, dijeron lo que quisieron. Dijeron: ¿y por qué nos dicen que son 3,000 casos si en realidad son 6,000, que ya son 26,000? ¿Cuándo van a quitar esa cifra? Carajo, ¿no entienden la diferencia entre casos estimados y casos confirmados? Los casos confirmados son una muestra, se dan porque hay una incidencia de personas que llegan al hospital y solicitan un estudio. Las personas que se infectan y que tienen síntomas muy leves jamás van a ser diagnosticadas, pero sí tienen un potencial de contagio, y eso es lo que tiene que tomar en cuenta el modelo Centinela y los sistemas de salud, porque la carga viral, los vectores de contagio son mucho mayores a los que llegamos a nosotros a tener. Lo que decía López-Gatell,
que es un error considerar que todo lo que se ve, está medio complicado de repetir, todo lo que se ve, o sea, que pensar que todo lo que se ve, todo lo que no se ve no existe. Sí existe. Lo que no vemos existe, está, y tenemos que predecirlo y tomarlo en cuenta. Entonces, es lo que les decía al inicio del video. Si tenemos, repito, si tenemos 100 casos de COVID, solamente estos 20 van a solicitar atención. Y sus 10 personas que están cercanos a ellos también. Entonces vamos a tener 30 casos confirmados y vamos a tener una mezcla con otras enfermedades como la influenza, y eso nos va a dar que todos estos 70 nunca sean diagnosticados, pero esos 70 sí provocan que haya una dispersión del virus mucho mayor. Ahora, hoy los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México piden a los ciudadanos que cuando salgan utilicen cubrebocas. Esto no es una medida de protección. Tenemos que dejar de pensar únicamente en nosotros mismos. Es una medida para proteger a los demás, porque uno no sabe ni puede tener la conciencia de que está enfermo o no. Uno no lo sabe, no lo entiende. La mayoría de la gente, cuando llega a verte en estos momentos, te dice, no tengo COVID. No lo sabes porque el virus tarda hasta 14 días en expresarse, y en muchas de las ocasiones no se expresa. Y entonces cuando tú hablas con una persona a menos de 1 metro, o le das la mano, o lo tocas, o hay alguna cuestión de que te tocan la cara, lo que estás haciendo es dispersar el virus. Por eso, por una cuestión, por un lado, tenemos que hacer un distanciamiento social, y por otro lado, en caso de tener que salir, por ejemplo, en el centro comercial, que de repente hay cruces entre personas, en los que si la persona no lleva su cubrebocas, va a dispersar vía la saliva, vía hablar, porque hablando también dispersamos el virus, va a dispersar el virus y va a contagiar a las demás personas. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, y la mejor manera de protegernos a todos en nuestro conjunto es utilizar el cubrebocas todos, y de esa manera evitar. Ahora, si utilizamos un cubrebocas normal, no para protegernos, para proteger a los demás, no vamos a quitarle insumos al personal de salud. Si utilizamos un N95, ese sí es un acto de egoísmo. ¿Por qué? Porque eso sí es protegerte tú solo, y no tiene ningún caso, porque a través de los ojos, si te cae una gota de saliva, te vas a infectar. Entonces, el personal de salud usa el cubrebocas y usa una careta o gogles para evitar el contagio. No es para protegerte. El cubrebocas no te protege, protege a los demás. Y es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que buscar. Todos los que salgamos tenemos que usar cubrebocas. Sin embargo, en la Ciudad de México y en otras ciudades la gente no lo está tomando en serio. Hoy salí un poco hacia la puerta y escuché al vecino decir que él no cree en nada de la enfermedad. Otra persona me dijo en la tienda, me dijo, no, pues si me va a cargar, yo con el mezcal la hago, los borrachines de la colonia. Y le digo, no, pues cuídate, mano. Tienen que tomar distancia
y cuidarse los unos a los otros. Bueno, por ahí es donde va esta charla. Ya hicimos un análisis matemático, lo dejamos publicado. Mañana mandamos la tendencia, vamos a ver cómo cambia los números, porque el dato de hoy es poco confiable, la verdad es poco confiable. Las tendencias son claras, a nivel mundial es una tendencia muy clara, de hecho ya de achatamiento de la curva, pero estamos tomando en cuenta que tenemos 15 millones de personas enfermas de COVID o con el contagio de COVID, pero solamente 1,5 millones han ido a parar a un hospital a pedir la prueba, y entonces esa situación la tenemos que tomar muy en cuenta. Vienen en ascenso tres países de más de 100 millones de habitantes y uno de 1,000 millones. Eso lo tenemos que también tener muy en cuenta, porque ese ascenso en el número de contagios todavía no se da, y el ascenso es Brasil, que tiene 300 millones de habitantes, que va en una tendencia ascendente, ya rebasando a todos, están en la posición 14 en número de casos, tiene 954 muertos, ya está dentro del grupo de los 1,000. Y después, atrasito de Corea, viene Rusia, que es un país de 170 millones de habitantes, que también viene en una curva ascendente, tiene ya 10,000 casos. Rusia. Detrásito viene la India, que en 2 o 3 días ha subido de 3,000 a 6,000 casos. La India es un país de 1,100 millones de habitantes, ojo ahí. Y atrás viene la América Latina con Ecuador, México que viene muy lentito, pero con una tasa de mortalidad alta. Entonces vamos a tomar en cuenta esas situaciones. Hay que ver también una curva de tasa de mortalidad, a ver qué tanto se cambia. Probablemente México, por la precariedad en la que estamos económica y del sistema de salud que fue devastado, probablemente a muchos casos leves los regresen y no se les haga una prueba como tal. Entonces, en ese sentido podamos tener un subregistro del número de casos, y por eso nuestra mortalidad sea tan alta. Es decir, solamente los casos graves o ambulatorios que requirieron atención médica son atendidos. Ahí me queda una duda compleja. ¿Por qué la alcaldesa de Magdalena Contreras, que no tiene síntomas, sí se hizo la prueba? 1. 2. Omar Fayad. 3. El gobernador de Querétaro, se me fue ahorita el nombre porque pues, Querétaro. ¿Qué criterios se están tomando para que te hagan la prueba? Ahora, si se han hecho 18,000 estudios, ¿cuántos estudios fueron para personas que no lo requerían? ¿Por qué gastar insumos necesarios y dinero en ese tipo de pruebas para personas que no lo requerían? Todos los recursos que se puedan tener, porque estamos viendo que la falta de equipamiento, que más bien se ve ya desde mi punto de vista como otro golpeteo político, la falta de equipamiento es un tema de España, de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina. Hoy médicos colombianos renunciaron a su trabajo porque no tenían equipamiento
para protección. Es un problema a nivel mundial. No hay insumos suficientes para atender la emergencia. De hecho, en Reino Unido vimos imágenes de médicos que con cubrebocas se ponían bolsas de las de súper, que en México ya no hay porque eliminadas. Digo, en su momento yo di el debate y estoy totalmente en contra por cuestiones logísticas de evitar las bolsas, porque aparte las bolsas de tela no son convenientes para el tema de la pandemia. Cuestión de más. Ya después vamos a platicar del tema de las bolsas de tela o de plástico, que hoy que tenemos una pandemia no tenemos bolsas de plástico. Y hoy nos ayudarían mucho a evitar ciertos contagios, porque las bolsas de tela favorecen que se mantenga el virus ahí. Bueno, los médicos ingleses con bolsas de plástico y su cubrebocas para evitar el contagio, porque tan grande es la falta de insumos que la mayoría de los países no tienen insumos. Entonces es gravísimo, y México está haciendo un esfuerzo por traer insumos, pero aún así van a hacer falta. Aún así se trajeron 11 millones de cubrebocas N95 que deben ser suficientes, o quién sabe. Entonces ya esto es golpeteo político. Y ahí lo llevo y lo digo rotundamente. Ciro Gómez Leiva ha mentido con temas de la tendencia. Hoy también Carmen Aristegui dijo, si tenemos 26,000, ¿por qué nos dan un dato de 3,000? Pues entonces Francia nos debe dar un dato de 1,000,000. O Alemania de 12 millones. De 1,200,000. O sea, ¿dónde está el sentido común o el entendimiento de las personas que dan las noticias, que van todos los días a la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud y no entienden nada? Es grave porque tenemos una comunicación científica bastante pobre. La mayoría de los reporteros que asisten a las conferencias no tienen la capacidad para estar ahí. Esa incapacidad nos ha llevado a tergiversaciones de grado tan graves como la que vimos ayer en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Es totalmente una porquería lo que estamos viendo. Y hoy lo dijo muy bien el secretario general más bien el director general de la OMS. Él dijo, que si se sigue politizando el virus, nos preparemos para comprar más bolsas para cadáveres. Así de claro, así de conciso, así de duras las situaciones. Voy a repetir este video y estas declaraciones de este tipo, que tiene un noticiero en un canal de televisión pública y está diciendo mentiras y barbaridades tremendas. Vamos a subirle. Casos, son más de 1,600 en una semana, y que hay también 174 mexicanos muertos por esta causa, 124 en una semana. Regresamos al dato de arriba, el de los 3,181 contagios, que es el dato que suponíamos era el que nos estaba dando pues confianza para saber cómo evolucionaba la pandemia. Pero el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esta cifra puede ser mucho mayor. Dijo que de hecho es mayor.
Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000. 3.600 o 26.000. ¿Por qué 26.000? Personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos oficialmente 3.600 casos, redondeando, pero nos está diciendo la máxima autoridad en el tema en México que en realidad deben ser 26.000. ¿Qué cifra es la que debemos manejar? Y así se tergiversa, porque además cortan los pedazos, dicen lo que quieren, atacan al gobierno y siguen politizando y siguen haciendo un manejo de medios que es absolutamente criminal y que está provocando pendejadas como las que están diciendo algunas personas de que no van a pagar impuestos, de que el gobierno miente, de que la Secretaría de Salud es mentira, que no están apoyando, y esa contrariedad y ese golpeteo político y esa falta de unidad en la acción para detener el virus va a provocar más muertos. Y el hecho tácito, el hecho concreto de que haya estos comunicadores, incluida Carmen Aristegui, estos comunicadores están provocando y van a provocar que la gente siga yendo a las playas, que la gente siga tomando esto como una mentira, que la gente desprecie la comunicación del gobierno, que la gente no comprenda lo que está sucediendo y que se sienta engañada. Cuando los datos del gobierno son muy claros, cuando lo que está diciendo el gobierno es claro y está tomado, no es el gobierno, son los expertos en la Secretaría de Salud, y eso está provocando que la gente no lo tome en serio y que no sepa lo que está pasando. Es más, todo esto es vil politiquería y es parte del problema de que México no se esté preparando para una epidemia gravísima, de que la gente siga sin entender que el virus existe y de que va a ser un problema terrible. Hoy sales a la calle con cubrebocas, con todo el cuidado, alejándote de la gente, y sigue habiendo gente que se burla, gente que si la ves claramente es gente que tiene comorbilidades y que va a morir en caso de tener la enfermedad. Con esa comunicación, todos estos comunicadores deberían ser enviados a la cárcel. Eso no es libertad de expresión, eso es mentir flagrantemente y tergiversar la comunicación oficial, que es de absoluta necesidad. Y es ahí donde yo estoy en total desacuerdo con haberle devuelto los tiempos oficiales a las televisoras que siguen mintiendo impunemente, y que están llevando la politiquería y el problema del virus a la política, y eso va a provocar un desastre mayúsculo. Solo España y México tienen una situación así. Les prometo que estos señores lo único que están haciendo es llevar golpeteo político, mediático, cuando no lo necesitamos. No necesitamos eso. No hay medios de comunicación en México. Ni siquiera Carmen Aristegui tuvo la capacidad de comunicar las cosas tal como eran. Hay en México gente que quiere ver un desastre.
tomémoslo tal cual. Son tiempos oscuros, tiempos donde lo único que nos queda es seguir, continuar y hacer lo más que podamos para desvelar la calamidad que se nos viene y la falta de empatía, de decoro, la hipocresía de mucha gente que dice estar preocupada cuando lo que hacen es profundamente despreciar a los que menos tienen. Voy a terminar así, con una frase de Martí, que creo que es momento de repetirla una y otra vez. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Tenemos que haber más hombres que nos rebelemos contra esta indignidad, contra este asunto, contra esta situación que se está presentando y que se está presentando claramente desde los medios de comunicación, desde la oposición, que están virtiendo una serie de datos que son mentira. Y la mentira nos va a llevar al caos. Ahora sí les pido su comentario. ¿Con qué canción terminamos? ¿Qué hacemos? Vamos a poner una canción de Silvio. Y pues con esa nos vamos. Buenas noches. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo y un niño de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sur de una noche el penúltimo mes.
terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Toxicity. Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tired heart. Eating sweets is the best time activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the wall? How are you on the disorder? No! Somewhere between the sacred silence is sweet. Somewhere between the sacred silence is sweet. Disorder, eating sweet is the best time activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the wall? How are you on the disorder? No! Somewhere between the sacred silence and sweet. Somewhere between the sacred silence and sweet. Disorder, disorder, disorder. Muy buena canción, Richie. Buena canción. Pues, a ver si mañana comentamos el tema del 5G. Es un tema bien interesante. Hay ya datos de que se echó a andar la red 5G. Ayer el mismo Ricardo me comentaba esto. Y hoy vi bastantes notas al respecto. Tanto en Japón, Corea del Sur y China se echó a andar la red 5G y
se han presentado situaciones con animales y personas que podrían llevar a la discusión sobre si realmente hay sobre si se debe de tomar en cuenta este tipo de comunicaciones con la red 5G, el Internet de las cosas, cómo nos afecta ya el exceso tecnológico. Y bueno, si estamos alterando algún orden natural y también echando a andar esta red 5G y presentándose estos síntomas, podría darse también la pandemia como un disfraz de las consecuencias que puede traer echar a andar la red 5G, que podría también generar, según lo que he leído, una cantidad de muertos muy grande, pero que sin embargo le interesa bastante a los gobiernos echar a andar para tener una sociedad todavía más conectada. Interesante. Dice Ricardo, geopolítica, medidas, el petróleo, el tema del petróleo sí se me hace un tema bien del asunto comercial, geopolítico y de una lucha entre potencias que también está jugando ahí Rusia. Sin embargo, Rusia ya en un tema de contagio acelerado y de problemas económicos, creo que va a doblar las manos frente a las negociaciones con Arabia Saudita y van a tener que rebajar la producción en un lapso no mayor a una semana. Entonces creo que el tema del petróleo ya está zanjado. Rusia podía soportar perfectamente el tema, podía soportar perfectamente cuando no estaba en un proceso de cuarentena. Ahorita ya tiene algún problema. Temas geopolíticos, me parece interesante el tema de Europa, el tema de China, el tema de Rusia, los Estados Unidos, cómo están jugando. Creo que en este momento China acaba de rebasar completamente a Estados Unidos en la carrera de las potencias, y es la nueva potencia hegemónica. Así va a terminar este conflicto y esta situación del COVID, lo puedo asegurar. Puedo asegurar incluso que los ejércitos chinos y rusos tendrán que entrar al territorio estadounidense a apoyar a la población. Es una apuesta medio complicada la que hago, pero pues la hago. Si gustan, podemos revisar ya temas geopolíticos. La pandemia sigue su curso y nos hemos parado mucho en las politiquerías. Sin embargo, también son importantes, sobre todo cuando pueden provocar tantos muertos. Mañana vuelvo con el tema matemático. Quizás, si me dan un buen número, se publique todo esto. Elecciones en Estados Unidos. Interesante. También la propuesta de hacer ya un poquito menos en vivo y más armado este programa para que puedan participar otras personas también está sobre la mesa. Bueno, esa es la propuesta. Vámonos a ver más noticias y a dormir y a hacer cálculos y a mañana a trabajar. Les comento un dato personal. Estamos vendiendo casas. La economía no ha parado para todos los sectores. Estamos vendiendo casas. Interesante, porque creíamos que íbamos a parar, que íbamos a no tener
ya más ingresos este año. Vamos a tener ingresos, afortunadamente, y quizás podamos salvar un poco la situación de la gente que trabaja con nosotros. Vamos a ver. Todo está en que se logren estas ventas, porque además son ventas con recursos propios. Entonces la gente está buscando invertir y todavía cree en el Estado de Derecho en México, lo cual es bastante buena noticia. Si vendemos casas, hay confianza en el Estado de Derecho en México y vamos a continuar con nuestra posibilidad económica. No sé si el capitalismo se sobreponga como tal o empecemos un nuevo proceso productivo. Yo creo que el capitalismo se va a refundar seguramente, y en algunos casos va a caer en algunas sociedades. Vamos a ver. México, no todo está perdido. Si se logran esas ventas que les estoy comentando, podríamos sortear la crisis de los primeros 3 meses. Interesante. Vamos a ver. Les mando un abrazo, un saludo y pues no les mando un saludo a los hipócritas, ¿verdad? Tengamos confianza. Nos irá bien. No estoy tan seguro, pero lo que tenemos que hacer es continuar, avanzar hasta donde se pueda. Porque no podemos apostar a que todo caerá. No podemos apostar a que en mayo no volveremos a nuestro trabajo. Sabemos que es muy poco probable, pero tenemos que creer que todo seguirá. Un abrazo a todos, buenas noches. Me gustó el programa y me gustó poner Toxicity. Buena elección, siempre es buena elección Toxicity. Bueno, gracias Ricardo, gracias a todos, gracias Gladys. Vamos a continuar. Por ahí hay otros proyectos interesantes también en puerta. Vamos a ver. Me interesa mucho el asunto de mejorar el programa. Y para mejorar el programa tiene que haber más voces. Saludos.